continuamos hablando de economía y alimentos, del proyecto de ley Alimentos Argentinos. La alimentación es un derecho básico, dice los fundamentos del proyecto de ley en el que la Secretaría de Comercio Interior está trabajando para crear una empresa nacional de alimentos. Vamos a interiorizarnos en este tema, lo vamos a hacer junto a un especialista, María José Romero Poscarino, quien es economista y magíster en políticas públicas. La saludamos desde el Jardín de la República de Tucumán. ¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes, bienvenida a Telediario Federal. Bienvenida. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por el espacio. Por favor, un gusto tenerte por acá, bueno, para que nos ayudes de alguna manera a comprender lo que significa este proyecto de ley Alimentos Argentinos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes? ¿En qué va a beneficiar justamente al interior del país en este federalismo tan buscado, tan necesario para tantas provincias? Mira, en primer lugar quiero decirte que en realidad me parece una medida más de las que nos tiene acostumbrados un gobierno nacional que pareciera desoyer la historia económica, ¿no? Los cientos de evidencias y de experiencias internacionales que han demostrado cómo debería combatirse la inflación, ¿no? Y los casos de éxito. Son más de 4.000 años ya de evidencia y de historia que no estamos teniendo en cuenta. Y esta es otra medida más, como muchas otras que voy a mencionar, que se vienen tomando desde el gobierno nacional, que no representa la solución de fondo que necesita este país para, en definitiva, resolver el problema que nos interesa, que es la inflación, ¿no? La verdad es que lo que creo es que Argentina hace siempre lo mismo esperando resultados distintos, ¿no? Es como un tipo de política que la verdad es que no va a tener seguramente si es que se lleva adelante, porque todavía no está 100% confirmado. Son comunicados que se han llevado adelante enunciando la intención de trabajar en esto, pero la verdad es que espero que no se lleve adelante, porque yo veo muchos más perjuicios que beneficios. Siempre con este tipo de medidas por ahí hay algún beneficio de cortísimo plazo, pero a la larga no se resuelve el problema de fondo, ¿no? Acá yo lo que creo es que hay una lógica respecto a responsabilizar al sector privado, específicamente, en este caso, aquellos que conforman el mercado alimenticio de la Argentina, echándoles la responsabilidad del incremento de los precios, ¿no? Que ahora, en enero, ha demostrado el último índice de inflación, que es el 3.9%, que en alimentos fue mucho más contundente. Entonces creo que esto más que nada es una decisión política, demostrar que se está haciendo algo respecto a un problema que tiene Argentina, pero que nada tiene que ver con el problema de fondo, nuevamente. Y de alguna manera desliga responsabilidades, María José, ¿no? En algún punto. De alguna manera desliga responsabilidades el gobierno. Por supuesto, por supuesto. A ver, yo creo que esto viene de la época de Cristina Kirchner, en donde se jugaba esta lógica de amigo-enemigo, ¿no? Esta definición ya populista de los regímenes populistas, en donde se intenta responsabilizar a otro, cuando en realidad el problema de la inflación no tiene que ver con una concentración de poder y con la avaricia, que lo hemos escuchado literalmente en estos términos de quienes son autoridades nacionales hoy respecto al sector privado, ¿no? Hoy lo que creo es que hay que entender, y que la gente tiene que entender, que la inflación es un fenómeno monetario y que la raíz del problema tiene que ver con una emisión que se hace a través del Banco Central para poder financiar un gasto público excesivo. Un gasto público que además está financiado por deuda, que además está financiado por impuestos y que no logra aún así cubrirse, ¿no? Entonces, la verdadera discusión acá de fondo tiene que ver con la responsabilidad del gobierno y qué estamos haciendo con ese gasto y por qué es tan exagerado y por qué necesitamos además utilizar este mecanismo de financiamiento, que además no es nuevo. Es una historia recurrente en nuestro país, ¿no? Que ya venimos viendo. Ahora la diferencia es que estamos viendo a lo largo del tiempo medidas contundentes respecto a cómo regular, cómo atacar al sector privado para poder decir que se está trabajando en contenerlo. Hemos visto, por ejemplo, los controles de precios. En el mundo ya está identificado que los controles de precios no funcionan y aún así seguimos insistiendo, y eso también ha generado una tensión entre el gobierno y estos actores, ¿no? Es una medida que no funciona y se han desgastado los vínculos. Por eso creo que esto también viene como una respuesta. Hemos visto los ataques sistemáticos a través de el intento de expropiación de Vicentín, por ejemplo. Que además se pensaba que esto iba a funcionar y la propia ciudadanía salió a defender a la empresa. Además tampoco era que representaba una gran proporción del mercado como para que se justificara semejante intervención, ¿no? Si es que el objetivo es popular. Sí, lo recordamos. También hemos visto, por ejemplo, amenazas respecto a la aplicación de la ley de abastecimiento. Digo, esto es una medida más, la creación de esta, o
la intención de crear esta empresa. Es una medida más de cientos que hemos visto que tienen esta misma línea discursiva, ¿no? María José, ¿qué participación concreta tendrían las provincias? Porque se habla también de un porcentaje concreto de participación por cada una de las provincias, ¿no? ¿Cómo sería esto? Mira, la verdad que yo creo que en la discusión de la aplicación, de nuevo, lo que nos tenemos que discutir es el espíritu. Es el espíritu de una norma que además va a requerir la creación de una estructura burocrática que va a necesitar financiamiento también del Estado. Ya estamos volviendo a hablar de la creación de más estructura que, de nuevo, recae en incrementar el gasto. Además, en que esto hay que tener cuidado que no se transforme también en una herramienta que en realidad sea una manera de destinar subsidios al sector productivo, ¿no? A algunos actores, por supuesto, del sector productivo. De nuevo, recaemos más gasto público. Y, por supuesto, en algo que tiene que ver con que esto no se convierta en una herramienta también para el INDEC, para tomar como referencia precios que de alguna manera tergiversen las estadísticas de fondo, ¿no? Yo lo que acá creo es que los representantes de las provincias, así como los otros actores políticos que hoy están dentro de conforman la dirigencia, por decirlo de alguna manera, tiene una responsabilidad mayor, no yendo a los mecanismos de implementación de esta empresa, sino a la discusión de fondo, de la filosofía que hay por detrás de la necesidad o no de crear este tipo de organizaciones, ¿no? Porque, de nuevo, el foco tiene que estar en mejorar la vida de la gente, en lograr que haya una estabilidad de precios. Ahora, las discusiones de fondo tienen que ver deberían tener que ver con la evidencia existente, ¿no? Y con algo que haya funcionado efectivamente para atacar este problema. Porque si no, caemos en la discusión de nuevo, ¿qué es lo que el gobierno está pretendiendo hacer? De esta política como un mecanismo yo ni siquiera dejaría que eso llegue a un puerto, porque sería una hipocresía de parte de toda la dirigencia de cara a la ciudadanía, ¿no? Y en caer de nuevo en esta lógica que no nos ha servido, que no nos viene sirviendo y que demuestra que se intenta tapar el sol con un dedo. Y algo que sigue incrementando, como lo decía María José, algo que sigue incrementando, como lo decías, el gasto público, ¿no? Y con esto, la inflación. Por supuesto, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta también que, si buscamos modelos internacionales, un caso concreto fue el que se dio en Venezuela con la creación de una organización como esta. Y hoy vemos que Venezuela es el primer país en términos de inflación en el mundo, llegando casi a un 700% de inflación. ¿Ese es nuestro modelo? Tengamos cuidado con el tipo de conversaciones y discusiones en las que caigamos, porque la verdad es que la evidencia, incluso a nivel local en Argentina, en la época de Perón, también nos demuestra que este tipo de medidas no fueron exitosas. Por eso es tan importante, María José, esta información, ¿no? Previa, en instancia de proyecto de ley justamente, ¿no? ¿En qué situación se encuentra este proyecto de ley? No, hoy lo que tenemos son anuncios que se han hecho a través de los voceros de algunos ministerios y el vocero oficial de Jefatura de Gobierno de la Nación. La verdad es que no hay un proyecto que esté 100% desarrollado, del que ya podamos ver ese doble clic desde el punto de vista de la implementación. Tengamos en cuenta también que un proyecto de ley tiene características generales, ¿no? Después, en la reglamentación y cuando interviene el Poder Ejecutivo es donde se ve efectivamente cuáles son esas consecuencias o cómo va a ser ese impacto, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Hoy lo que creo, de nuevo, es que la discusión tiene que ser mucho más amplia y que tenemos que discutir con evidencia real, ¿no? Y en donde los legisladores también de la oposición tienen un rol central. Para dejar de caer en esta hipocresía que tiene que ver con echarle la culpa a estos actores que forman parte en realidad de la cadena y que además no tienen incentivos tampoco, porque hoy hay que pensar esto. No hay inversión, no hay desarrollo, no hay incentivos para la generación de empleo. Tenemos una de las cargas impositivas más grandes. No estamos ayudando a la matriz productiva en general a que tenga oportunidad. Y encima la castigamos con inflación y le echamos la culpa y la intervenimos y regulamos al sector. ¿Se entiende? Yo creo que esto es economía básica, ¿no? Me parece que, de nuevo, la discusión de fondo, mi sugerencia es que no la llevemos hacia el doble clic de la implementación de este proyecto. Es que hablemos de cuál es el problema que tiene Argentina, cuál es el problema en términos fiscales, cuál es el problema en términos monetarios, que nos sinceremos respecto a eso. Si no partimos de la base de un buen diagnóstico, es muy poco probable que lleguemos a una solución real para nuestros problemas. Bueno, escuchábamos a una diputada del PRO que comparaba a esta empresa que quieren montar con el fracaso de Aerolíneas. Por supuesto. Bueno, a ver,
vemos, en realidad son cosas distintas, ¿no? Porque son organizaciones que tendrían un rol distinto. Yo no estoy a favor de que existan empresas estatales. Creo que el Estado tiene que estar presente, por supuesto, que tiene una responsabilidad primaria que hoy no está cumpliendo respecto a servicios básicos indispensables como educación, seguridad, salud, etcétera. Y creo que la intervención, y más en estados como el nuestro, que se han vuelto elefantiásicos, no tiene sentido. Tenemos que pensar en cómo reducimos esa presencia del Estado, por supuesto, de nuevo, garantizando estos pisos mínimos y generando los incentivos necesarios para que el sector privado crezca, genere empleo genuino y se desarrolle en otros mercados que hoy no estamos dando lugar en Argentina, ¿no? Creo que hay un tema respecto a más o menos Estado que también entra en esta discusión y que para nosotros debiera ser un lujo estar pensando en empresas estatales, porque la verdad es que tenemos, como les digo, una situación infernal desde el punto de vista del gasto y de cómo vive la población, con más del 50% de pobreza, digo, o sea, tengamos en cuenta, ¿no?, dónde estamos parados de nuevo, volvemos a las bases y al diagnóstico. Yo creo que, por supuesto, hay una cuestión también ideológica respecto a la intervención del Estado. Creo que tenemos que volver de nuevo a nuestras bases y realmente repensar las prioridades que tiene este país y a dónde tenemos que hacer foco en términos de la discusión que está teniendo la dirigencia. Escuchando de nuevo cuáles son las necesidades de la gente, ¿no? Muy claro, realmente en tu exposición, María José, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y en qué espejo en el mundo nos queremos mirar, ¿no? Si Venezuela u otros países que están haciendo otras cosas distintas, ¿no? María José Romano Boscarino, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Te mandamos un abrazo. No, por favor, a disposición. Gracias a ustedes. Por favor, hasta pronto. Adiós. Bueno.